Seminario número 1. Exposición 4. Lípidos. Lípidos o grasas. Los lípidos son un grupo muy diverso de compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, pudiendo contener fósforo o incluso azufre o nitrógeno. Son por definición un conjunto heterogéneo de moléculas orgánicas, cuya característica fundamental es ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como el cloroformo o el éter. Dada la amplitud de esta definición, dicho grupo comprende sustancias de muy diversa estructura. En términos de nutrición humana, nos interesa solo un pequeño espectro de ellos. Algunos químicos usan el término lípido como sinónimo de grasa. La grasa se encuentra debajo de la piel, sirviendo como reserva de energía, produciendo más del doble de energía que la liberada por proteínas e hidratos de carbono. También actúa como aislamiento contra el frío y forma el tejido de soporte de muchos órganos, protegiéndolos a la vez de golpes, como ocurre con los riñones. La grasa ayuda a que la alimentación sea más agradable, ya que la presencia de esta en las comidas es esencial para poder apreciar el aroma y el gusto de los distintos alimentos, ayudando también a la sensación de saciedad que tenemos cuando comemos, dada su lenta digestión. Así, todas las grasas naturales que consumimos en la alimentación consisten en su mayoría de triglicéridos, que a su vez están constituidos principalmente de ácidos grasos. El resto de ellas incluye huellas de monoglicéridos y diglicéridos, ácidos grasos libres, fosfolípidos, ésteres de colesterol y otras sustancias, términos que veremos más adelante. Es de anotar que la nomenclatura actual para triglicéridos, monoglicéridos y diglicéridos es triacilgliceroles, monoacilgliceroles y diacilgliceroles. ¿Cuál es su importancia? No debemos pensar que las grasas son malas. Los lípidos son un nutriente esencial y necesario, al igual que los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas y el agua. Las grasas de la dieta desempeñan funciones importantes como fuente de energía que puede ser almacenada, dan sabor a los alimentos, como fuente de ácidos grasos esenciales para las estructuras de las membranas y la síntesis de prostaglandinas. Estas son sustancias derivadas de los ácidos grasos omega, de gran importancia en múltiples procesos vitales, como vehículo de las vitaminas liposolubles, para el control de los lípidos de la sangre, control del colesterol, como componente estructural de la membrana celular, activación de enzimas y síntesis de sustancias de señalización celular en unión con proteínas, componente del surfactante pulmonar, evita que colapsen en la fase de expiración, componente detergente de la bilis y evita la formación de cálculos biliares. Actúan como receptores antigénicos en unión con proteínas o carbohidratos. Funciones de relación celular. Responden a cambios físicos y químicos. Excesos y deficiencias. Una dieta rica en grasas puede desequilibrar nuestro reloj biológico y poner en riesgo nuestra salud al estar asociadas a obesidad y enfermedades cardiovasculares. También puede generar diversos tipos de alteraciones metabólicas. Además, experimentos en ratas han mostrado que después de una semana con una dieta con alta ingesta de grasas, ellas son más lentas y menos listas. Una dieta con poca cantidad de grasas puede causar pérdida progresiva de peso,
causar cambios metabólicos adaptativos adicionales y alteraciones en la función reproductiva de la mujer y el crecimiento de los niños. También puede afectar diversos procesos vitales como la absorción de vitaminas, bajar los niveles de colesterol bueno, disminuir el consumo de alimentos saludables por temor de que contengan grasa y reducir los niveles de testosterona. En el caso de la disminución de grasas, múltiples estudios señalan que a pesar de la reducción, no solo no se pierde una cantidad significativa de peso, sino que además no disminuye el riesgo cardiovascular. Ahora hablemos de su clasificación. Clasificación. La clasificación tradicional de los lípidos los subdivide en dos grupos, simples y complejos, dependiendo de los componentes en su estructura. Los lípidos simples solo tienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Los lípidos complejos tienen además otros elementos como fósforo, azufre o nitrógeno. Sin embargo, para efectos prácticos, no profundizaremos en esta clasificación. Las principales fracciones de lípidos en la alimentación, aquellos que son ingeridos e hidrolizados por el organismo son los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. También se consideran como lípidos las vitaminas liposolubles, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Asimismo, las grasas en nutrición, aquellas que afectan el perfil lipídico, se clasifican principalmente en grasas trans y grasas saturadas e insaturadas. Estas últimas se clasifican a su vez en monoinsaturadas y poliinsaturadas. Pasemos ahora a observar algunas clasificaciones de los lípidos. Clasificación tradicional. Aquí vemos una clasificación tradicional. Vemos cómo dividen los lípidos en tres grupos. Los lípidos simples, en donde vemos se encuentran los ácidos grasos, pero también la grasa neutra, que corresponde a los acilgliceroles, que comprenden los mono, los di y los triacilgliceroles. Los lípidos complejos, en donde observamos se ubican los fosfolípidos. El grupo de la mitad, los isopropenoides, corresponde a un grupo que no se puede clasificar como ninguno de los anteriores. Aquí vemos al colesterol y las vitaminas liposolubles. Ahora vemos una clasificación más funcional. En ella los lípidos se dividen en fosfolípidos, triglicéridos y colesterol. Como observamos en el gráfico al lado izquierdo, una molécula de triacilglicerol está compuesta por un grupo glicerol al que se unen tres ácidos grasos. La catabolización de este compuesto nos produce pues dos compuestos básicos, ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos podemos clasificarlos como no esenciales, que son aquellos que el cuerpo puede sintetizar a partir de otros, y los esenciales, que principalmente corresponden a los grupos omega 3 y omega 6, que deben ser suministrados al cuerpo a través de la dieta. También podemos clasificarlos según el grado de saturación de la molécula en saturados e insaturados. Los ácidos grasos insaturados pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Los ácidos omega 3 y 6 corresponden al grupo de los ácidos poliinsaturados. Antes de proseguir con la definición de términos, me gustaría establecer la diferencia entre un ácido graso saturado y uno insaturado. Como vemos en el gráfico, el ácido graso saturado tiene una estructura lineal en la que los grupos CH2 están unidos por enlaces simples. De esta forma pueden alcanzar su máxima capacidad de hidrógenos
es decir, están completamente saturados. Por otra parte, el ácido graso insaturado presenta al menos un doble enlace. Si observamos bien el dibujo, al lado y lado del doble enlace no hay grupos CH2, sino CH, lo cual significa que en esta estructura hacen falta dos hidrógenos, por lo cual se dice que el ácido graso no ha alcanzado su máximo grado de saturación o simplemente que es insaturado. Con un doble enlace tenemos un ácido monoinsaturado, con dos o más dobles enlaces un ácido poliinsaturado. Ahora sí comencemos a definir términos. Triglicéridos, triacilgliceroles o grasa neutra. Como ya dijimos, son el tipo de lípido más común en la alimentación. Están formados por un glicerol al que se le unen tres ácidos grasos. No solo ingerimos mayoritariamente triglicéridos en las diferentes grasas de la alimentación. Dentro del cuerpo humano son la forma por excelencia en que los lípidos son transportados. El hígado desempeña un papel fundamental en el metabolismo de los triglicéridos, pudiendo producirlos y cambiar algunos a colesterol. El hígado también puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. Como vemos en el gráfico de arriba, los ácidos grasos que forman un triglicérido no tienen que ser iguales. Sin embargo, el gráfico solo ilustra los tres tipos de ácidos grasos: un ácido graso saturado, un ácido graso monoinsaturado con un doble enlace y un ácido graso poliinsaturado, en este caso con tres dobles enlaces. Fosfolípidos. Son el segundo lípido en importancia en el cuerpo. Uno de los fosfolípidos más abundantes en los tejidos humanos es la fosfatidilcolina, mejor conocida como lecitina. A diferencia de los triglicéridos, que pueden ser biosintetizados solo en el hígado, tejido adiposo e intestino, los fosfolípidos pueden ser sintetizados básicamente por cualquier célula. Los fosfolípidos se hallan presentes en fluidos como el plasma y la bilis y realizan muchas funciones diferentes, como servir de estructura a las membranas de las paredes celulares, activación de algunas enzimas y el normal funcionamiento del pulmón. Respecto a su formación, podemos ver en el gráfico que constan de dos ácidos grasos, un grupo fosfato que, aunque no se ve bien en el dibujo, esto es una P, y una base nitrogenada, esto es una N. La cabeza del fosfolípido es polar, soluble en agua, y la cola lípida es apolar, insoluble en agua. Colesterol. El colesterol es una sustancia adiposa que forma parte de las membranas celulares. El cuerpo produce la mayor parte del colesterol en el hígado, 70%, y el 30% restante debe ser suministrado a través de la alimentación. Los niveles de colesterol están determinados en gran medida por la genética, y el colesterol alto puede ser una característica hereditaria. Una dieta con ingesta de grasa total alta y consumo de alimentos ricos en colesterol, grasas saturadas y grasas trans también puede afectar sus niveles de colesterol. La mayor parte del colesterol presente en su dieta proviene de productos animales, tales como carnes, grasas lácteas y yema de huevo. El colesterol en el organismo desempeña funciones importantes como creación de membrana plasmática en las células. Es un compuesto importante de las células cerebrales y nerviosas y es el precursor de sustancias tan importantes como la vitamina D, las hormonas sexuales, el cortisol y las sales biliares.
Así pues, el colesterol es una molécula esencial en el organismo, pero no un nutriente esencial. En la tabla vemos la contribución porcentual de alimentos comunes en la ingesta de colesterol. Se aprecia claramente que los huevos pueden aportar cerca del 55% de nuestras necesidades de este nutriente no esencial. Este estudio tiene como referencia la población española. Ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas orgánicas que contienen desde 4 a 28 o más átomos de carbono. Estos pueden ser saturados o insaturados, esenciales y no esenciales, y también de cadena corta, 4 y 6 carbonos, media entre los 8 y los 12, larga entre los 14 y los 20, o muy larga más de 22 carbonos. Los ácidos grasos más comunes son los de cadena de 16 y 18 carbonos. Cabe anotar que su estructura es generalmente lineal y de número par de carbonos. Dependiendo de la longitud de ácido graso, así como de si es saturado o insaturado, reciben su nombre, como veremos más adelante. Casi todas las grasas naturales consisten en estructuras de ácidos grasos de cadena larga en triglicéridos. Los ácidos grasos esenciales pueden hallarse en alimentos, pero no pueden ser sintetizados en los seres humanos. Los principales son los ácidos omega 3 y omega 6. Para los ácidos grasos, según su cantidad de carbonos en la molécula, cambia el punto de fusión. Es el punto en que pasan de sólidos a líquidos, de manera que a mayor cantidad de carbonos aumenta su punto de fusión y viceversa. La presencia de dobles enlaces disminuye el punto de fusión, por lo cual los grasos con ácidos insaturados son casi siempre líquidas a temperatura ambiente. La mayoría de los aceites que usamos para freír resisten los 160 grados centígrados. El de oliva puede resistir incluso los 210 grados centígrados. Se podría generalizar que en un aceite, mientras más viscoso, más resiste el calor, pero de esto hablaremos luego. Se han logrado aislar cientos de ácidos grasos en laboratorio. La mayoría de ellos son poco comunes. Existen solo 24 ácidos grasos comunes en los seres vivos, con diferente longitud de cadena y también grado y tipo de saturación. Una abreviatura muy usual para los ácidos grasos describe tanto el número de carbonos como el número y sitio del primer doble enlace. El sitio del primer doble enlace se designa con el número omega. En el dibujo vemos el ácido linoleico, se denomina como C18, 2, omega 6. Indica que tiene 18 carbonos y 2 dobles enlaces, el primero de ellos en el sexto carbono desde el extremo metilo, el extremo que no se une con el glicerol. ¿Para qué nos sirve esto? Con estos datos podemos saber rápidamente si se trata de un ácido saturado, es decir, sin dobles enlaces, o cero, después de los dos puntos, o también si es insaturado con uno o más dobles enlaces. También si es de cadena larga o corta, mirando el número de carbonos, e incluso si es omega 3 o 6. En el cuadro vemos la nomenclatura para los ácidos grasos comunes. Arriba se encuentran los ácidos grasos saturados. Abajo, los ácidos grasos insaturados. Se puede notar que los ácidos grasos saturados, su terminación es en ico, mientras los insaturados terminan la mayoría en leico.
También es posible observar que, por ejemplo, el ácido saturado palmítico tiene 16 carbonos, 15 aquí y 1 aquí, y posee 32 hidrógenos, 31 aquí y 1 aquí. Comparándolo con el ácido insaturado de 16 carbonos, el ácido palmitoleico, notamos que este último solo tiene 30 hidrógenos, 29 y 1. Esto se debe, como ya dijimos antes, a que ante cada doble enlace se pierden 2 hidrógenos. Hablemos ahora de las grasas saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas, como su nombre lo indica, están formadas mayoritariamente por ácidos grasos saturados. La mayor parte de las grasas saturadas se mantienen en estado sólido a temperatura ambiente. Sin embargo, los ácidos grasos saturados de 4 y 6 carbonos tienen puntos de fusión bajos, lo que les permitiría estar a temperatura ambiente en estado líquido. Son conocidas vulgarmente como grasa mala, por estar vinculadas al aumento del nivel de colesterol en sangre. Por tal razón se debe limitar su consumo, pero no tratar de eliminarlo. Actualmente no se sabe con certeza si los ácidos grasos de cadena media podrían elevar los niveles plasmáticos de colesterol, mientras que los de cadena larga se sabe que sí los aumentan. Sin embargo, las grasas saturadas basadas en el ácido graso esteárico, ácido graso de 18 carbonos, tienen un efecto neutro. El mecanismo por el que este aumento se produce no está del todo esclarecido. Sin embargo, hay varias teorías al respecto. Todas las grasas animales son altamente saturadas, excepto las del pescado y los mariscos, que son muy poliinsaturadas. También se encuentra un contenido elevado de grasas saturadas en productos de origen vegetal como el aceite de coco, 92%. Son ácidos grasos saturados, y el aceite de palma, 52%. Por el momento no profundizaremos más en este tipo de grasas y sus efectos en la salud. Vemos en la tabla una recopilación de los diferentes ácidos grasos saturados comunes con su nomenclatura química, el nombre común, el número de átomos de carbono, la fórmula química simplificada, el punto de fusión y su origen alimentario típico. Vemos en la figura la contribución porcentual de diferentes grupos de alimentos a la ingesta de ácidos grasos saturados en la población española. Notamos que los cárnicos y lácteos aportan la mayor cantidad de este nutriente para esta población. Grasas insaturadas. Están formadas principalmente por ácidos grasos insaturados. Estos se suelen dividir en dos tipos de ácidos grasos de propiedades muy distintas entre sí. Los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados, ejemplos de ellos son el ácido graso monoinsaturado oleico o los poliinsaturados de la serie omega 3 y 6. Su punto de fusión es bajo, por lo que son líquidas a temperatura ambiente. Esto significa que usualmente se encuentran en forma de aceites. Algunos alimentos líquidos en ácidos grasos insaturados son los aceites de oliva, de soya, de girasol y maíz, entre otros. También los peces y los mariscos. Son las más beneficiosas para el cuerpo humano por sus efectos sobre la disminución del colesterol. Los ácidos grasos esenciales pertenecen a esta categoría. Veamos ahora en más detalle
las grasas con ácidos monoinsaturados y poliinsaturados. Grasas monoinsaturadas, compuestas principalmente por ácidos grasos monoinsaturados. En nuestra alimentación, el principal representante de estos ácidos es el ácido oleico, C18,1. Tiene un único doble enlace y está presente en todas las grasas animales y aceites vegetales, especialmente en el aceite de oliva. Durante muchos años, el interés sobre los ácidos grasos de la dieta se ha centrado en las proporciones entre ácidos grasos saturados y poliinsaturados. Los ácidos grasos monoinsaturados fueron olvidados de los estudios durante muchos años. En el estudio de los 7 países se demostró que un alto consumo de monoinsaturados derivados del aceite de oliva traía consigo niveles bajos de colesterol e incidencia reducida en las enfermedades cardiovasculares. Tanto los ácidos grasos poliinsaturados como los monoinsaturados pueden reducir el colesterol cuando reemplazan en la dieta a las grasas saturadas. Se podría generalizar que las dietas ricas en ácidos grasos monoinsaturados son las que producen el perfil lipídico más favorable para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Se encuentran en el aceite de oliva, el aguacate y algunos frutos secos. La mayoría de los ácidos omega 9 son ácidos grasos monoinsaturados. El gráfico nos ilustra los diferentes ácidos omega 9 pertenecientes casi todos a los ácidos monoinsaturados. Esto lo podemos saber al mirar el número 1 luego de los 2 puntos, lo cual indica que tienen solo un enlace doble. En el gráfico vemos la contribución porcentual de diferentes grupos de alimentos a la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados en la población española. Notamos que los aceites, como por ejemplo el de oliva, y las grasas, como podría ser la del aguacate, aportan la mayor cantidad de este nutriente para esta población. Grasas poliinsaturadas son aquellas con presencia significativa de ácidos grasos poliinsaturados. Estos ácidos grasos presentan al menos 2 dobles enlaces entre las posiciones 1 y 12, pero en lo referente a frecuencia e importancia en la salud humana, las principales son las 3 y 6. El ácido graso esencial primario o generador de la familia 6 es el ácido linoleico, de 18 carbonos, con el primer doble enlace en el carbono número 6. A partir de este, se generan por alargamiento o por desaturación los demás ácidos de la familia 6. El ácido graso esencial primario o generador de la familia 3 es el ácido alfa-linolénico, también de 18 carbonos, pero con el primer doble enlace en el carbono número 3. Este también puede ser alargado o desaturado para formar los demás ácidos de la familia omega 3. En esta gráfica podemos ver la contribución porcentual de diferentes grupos de alimentos a la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados en la población española. Notamos una aportación muy pareja en este nutriente en la mayoría de los alimentos, siendo el más alto las grasas y aceites, y entre los más bajos las frutas y los vegetales. Los ácidos omega 3 y omega 6. El ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico se encuentran en todas las grasas de la dieta y presentan mayores proporciones en la mayoría de los aceites vegetales.
El ácido graso esencial alfa-linolénico de la familia omega 3 se encuentra escasamente en la dieta. Lo podemos encontrar en aceites de soya, borraja, canola y linaza, en los frutos secos, especialmente en las nueces y en la verdolaga. El ácido graso esencial linoleico de la familia omega 6 es más abundante y se encuentra principalmente en aceites de semillas, pero también en grasas animales, especialmente pescados. El ácido araquidónico de 20 carbonos es el ácido poliinsaturado omega 6 más importante entre todos los W6, porque es el precursor principal de los eicosanoides. Estos son ácidos grasos omega 3 y 6 de 20 carbonos con mucha importancia biológica. A pesar de su importancia, el ácido araquidónico, abreviado AA, no es esencial, pues puede ser sintetizado por el organismo. El AA se encuentra en menor cantidad en carnes, huevos, pescado, algas y otras plantas acuáticas. El ácido eicosapentaenoico, abreviado EPA, y el ácido docosahexaenoico, abreviado DHA, son los ácidos grasos omega 3 más importantes de la nutrición humana y sin embargo tampoco son esenciales. El EPA y el DHA son componentes de los lípidos marinos. De hecho, la caballa, el salmón, la sardina, el arenque y el eperlano son fuentes muy ricas de EPA y DHA. Los aceites de pescado que contienen un 60% de EPA y DHA se venden como fuentes de estos importantes ácidos grasos W3. Ya se encuentran disponibles aceites de algas y otros aceites de fuentes unicelulares que proporcionan EPA más DHA más AA. Además, los aceites modificados genéticamente producidos mediante manipulación genética de la soja y otras plantas se están desarrollando actualmente y estarán disponibles en un futuro cercano. Esta tabla resume los ácidos omega 6 más comunes en la alimentación. A la cabeza de ellos vemos al ácido linoleico. Para finalizar la definición de términos, hablemos brevemente de las grasas trans. Grasas trans son aquellas que contienen una cantidad considerable de ácidos grasos trans, un tipo de ácido graso insaturado que se encuentra principalmente en grasas que han sido sometidas a hidrogenación. Son mucho más perjudiciales que las saturadas presentes en la naturaleza, ya que son altamente aterogénicas, causantes de ateromas u obstrucciones de los vasos sanguíneos y pueden contribuir a elevar los niveles de lipoproteínas LDL y los triglicéridos, haciendo descender peligrosamente los niveles de lipoproteínas HDL. Las grasas trans se encuentran sobre todo en productos de origen industrial, donde los aceites vegetales se hidrogenan para alargar su vida útil, agregar sabor a los alimentos o para obtener un producto sólido a temperatura ambiente. Entre los alimentos que normalmente contienen grasas trans están la margarina en barra, las barras de cereal, las papas fritas, galletas y otros de repostería. Las grasas trans aparecerán anotadas en la lista de ingredientes como aceite vegetal hidrogenado o aceite vegetal parcialmente hidrogenado. La hidrogenación es el proceso mediante el cual es posible agregar
hidrógenos a la molécula. En el gráfico vemos la diferencia entre una molécula tradicional del tipo insaturado con enlace CIS y la molécula con enlace trans. En la molécula trans vemos que los hidrógenos en el lugar del doble enlace están girados en direcciones opuestas, produciendo una molécula lineal semejante a la de los ácidos saturados. Fuentes alimentarias. La variedad es clave en lo que a la ingesta de lípidos se refiere. Si bien la fuente principal de lípidos proviene de las grasas, la mayoría de alimentos contiene algún porcentaje de triglicéridos. Además, los alimentos que contienen materias grasas por lo general proporcionan una gama de diferentes ácidos grasos, tanto saturados como insaturados, lo cual significa que cualquier alimento en particular puede suministrar variedad de ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados, como ya se ha mencionado, provienen principalmente de fuentes animales: carnes, vísceras, embutidos, piel de pollo, huevos, lácteos enteros. También en los aceites de coco y palma y las mantecas de cacao y de maní. También se encuentran en el chocolate y en algunos productos de panadería y pastelería. Los ácidos grasos monoinsaturados los podemos encontrar en el aceite de oliva y de soya, en las aceitunas, los frutos secos y el aguacate. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 están presentes en aceites de semillas de girasol, maíz, semilla de uva, entre otros. También en los frutos secos y en pescados azules como el salmón y la sardina, y en algunos mariscos. Los ácidos grasos trans vienen contenidos en algunas margarinas, papas fritas y otros aperitivos industriales fritos, y también en algunos productos de panadería y pastelería. Las mejores fuentes de lípidos complejos, como los fosfolípidos y colesterol, son las vísceras, los sesos y los huevos. Ahora vemos un gráfico que ilustra la proporción de diferentes ácidos grasos en grasas y aceites comunes. Con color rojo aparecen los ácidos grasos saturados. El aceite de coco lo tiene en gran proporción. Seguidamente tenemos un color verde que representa a los ácidos grasos monoinsaturados. Su mejor representante es el aceite de oliva. A continuación, un amarillo que simboliza a los ácidos grasos poliinsaturados omega 6. Se encuentra en gran proporción en muchos aceites vegetales como el de cártamo o la margarina. El siguiente son los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, representados en color azul oscuro. Aquí claramente gana el aceite de pescado. Ahora veremos un corto video sobre el colesterol antes de proseguir con el tema.